Bienvenidos a todos. Quiero recordar a ustedes que tenemos un sitio tvjesus.com y tenemos muchos estudios bíblicos gratis que puedes escuchar y crecer en Jesucristo. Y también recibimos ofrendas en este sitio también. Oremos. Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Y gracias que siempre estás con nosotros, que nos ama tanto, que miramos tu amor en la cruz, Señor, y ayúdanos a confiar en ti en medio de problemas y persecuciones, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, hermanos y hermanas, estamos en 1 de Pedro 1.4. 1 de Pedro 1.4. Y el tiempo pasado miramos que este libro es un libro para personas que están sufriendo. Y tú dices, pero ¿es necesario sufrir como cristiano? Bueno, la verdad que sí. Y tú dices, quiero más. No somos locos. Pero tenemos que aprender que es normal de sufrir como cristianos para Cristo y que es un honor de sufrir para Jesucristo, para caminar en sus pasos. Y Él sufrió más que todos, obviamente, pero vamos a mirar que es normal para un cristiano de sufrir a veces en Jesucristo. Y también miramos el tiempo pasado cómo tenemos que tener amor entre nosotros, cómo debe ser la familia. Miramos también, debemos sufrir maldad a veces y debemos aceptarlo. Aunque a veces es muy difícil, debemos aceptarlo porque Dios decide lo que va a pasar en nuestras vidas. Y claro, podemos causar nuestros propios problemas. Yo hago eso a veces, espero que no mucho ustedes. Y tenemos que confiar y decir, Señor, perdóname cuando es mi culpa y no dar la culpa a mi vecino, mi gato, no a otras personas, pero Señor, perdóname, ayúdame. Y claro, Él va a decir, claro que sí, hijo, claro, hija. Y también miramos el tiempo pasado que debemos ser bautizados, pero no es un requisito para ser salvado. Y por ejemplo, miramos el tiempo pasado, si estás en el camino para ser bautizado y tienes un accidente en el carro y mueras, y Dios no va a decir, bueno, lo siento, no hiciste bautismo, entonces no puedes entrar. No es el corazón. Nacemos de nuevo por medio de la fe, no por obras, y es mi corazón que Dios mira, no lo de afuera. Y en este capítulo vamos a mirar que tenemos que tener la mente de Jesucristo, la mente de Él. Eso es donde está la batalla, en mi mente. ¿Qué estoy sembrando en mi mente? ¿Cosas buenas o cosas malas? Tengo un corazón rendido a Cristo, a su voluntad, aunque a veces voy a sufrir. Y vamos a estudiar que tenemos que resistir las tentaciones de pecar. También vamos a estudiar que debemos usar nuestros dones para el cuerpo de Cristo, no solamente para mí, para glorificar a Dios. Tenemos que tener amor y usar nuestros dones para la gloria de Dios. Y también finalmente tenemos que empezar a juzgar a nosotros mismos, especialmente el cuerpo de Cristo, nosotros mismos, para que tengamos un buen ejemplo. Y tristemente, en muchas iglesias, en mucho cuerpo de Cristo, no hay mucho amor. Personas están en competencia o peleando y debemos mostrar el amor de Dios. Eso no es buen testimonio. Y entonces, pero tú puedes tener buen testimonio. Tú puedes tener la victoria en la vida. Tú puedes tener victoria aunque estás sufriendo a veces. Tú puedes tenerlo con el poder del Espíritu Santo. Y eso me da gozo en mi corazón. Y no tengo competencia en contra de mi hermano, mi hermana. Cada persona es importante. Jesucristo, gloria a Dios. Y yo puedo cumplir y tú puedes cumplir lo que Dios quiere en tu vida. Y siempre estoy diciendo, si tú eres más fiel que un pastor o cualquier persona, tú puedes tener más recompensa en el cielo que ellos. No hay importantes, solamente Cristo es el más importante. Empezamos en 1 de Pedro 4, 1 al 3, que dice,
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. Y entonces miramos aquí que tenemos que tener la mente de Jesucristo, que estoy dispuesto de sufrir como Él sufrió. Y tú dices, pero no quiero. Bueno, eso es normal en el principio, pero tenemos que rendir nuestros corazones de lo que Dios quiere. Eso es lo que enseña la Biblia. No es como las falsas enseñanzas que en muchas iglesias hoy en día, iglesias falsas de prosperidad, que dice que Dios quiere que todos son ricos y siempre sanados. Eso no está en la Biblia. Esas son enseñanzas de hombres y muchas veces es porque el pastor quiere ser rico. Es triste, pero es la verdad. Necesito mi gigante casa para tener buen ejemplo y un grande avión y la mejor ropa para un ejemplo. Ellos están justificando sus pecados. Y lo que miramos en la Biblia de verdad es Cristo dijo, no tengo lugar para recostar mi cabeza. Pablo dijo, faltó a veces, faltó comida a veces. Él sufrió. Y entonces lo que necesitamos tener es la mente que también es según la Biblia. A veces es normal de sufrir, a veces mucho. Y necesito tener esta mente para tener victoria en la batalla espiritual. Hablando de eso en Efesios 6. Habla de la cinturón de la verdad. Entonces, eso es la mente, el escudo de la fe. Necesito creer lo que dice la Biblia, no el hombre. Y eso es lo que, eso es donde voy a tener la victoria, en la mente. Y necesito tener un corazón dispuesto de sufrir según la voluntad de Dios. Y necesito negar mi carne. Pero el problema es que mi carne siempre quiere hacer lo malo. Mi espíritu, si soy un cristiano verdadero, quiere hacer lo bueno, quiere obedecer a Dios. Siempre estoy diciendo que es como si tienes un ángel en un hombro y en el otro hombro tienes un demonio. El demonio está diciendo, hazlo, puedes pecar, no importa, no afecta nada. No tiene nada de malo, hazlo, está bien, vas a divertirse mucho, hazlo. Y el otro hombro, el ángel está diciendo, no, debes obedecer a Dios, Él te ama, Él sabe lo que es el mejor. Y entonces tú tienes que decidir que voy a obedecer a Dios o no. Y que voy a negar la carne, voy a negar mi cuerpo que quiere hacer lo malo. Necesito negar mi carne, que quiere venganza, que quiere enojar y no perdonar. Necesito obedecer a Dios y negar mi carne, dispuesto de sufrir a veces. Y eso es como podemos tener victoria sobre la carne, negar la carne. Y un ejemplo de eso es cuando estás ayunando. Es como estás practicando, negando la carne. Mi mente está diciendo, quiero esta hamburguesa, quiero mucho, quiero este taco, quiero un pedazo de pastel y negar la carne, aprendiendo de negarlo. Eso es lo que es. Y no es que merecemos algo cuando estamos ayunando, no es eso. Es que estoy practicando, negando mi carne, enfocando en Dios. Y tenemos que negar a nosotros mismos, hasta sufrir a veces. Negarlo, no sembrar cosas a la carne, no mirando mujeres, no codiciando, haciendo compras, cosas así. Maldad, codiciando tomar o lo que sea, sembrando la carne. No, debemos sembrar el espíritu y podemos tener victoria sobre la carne. Dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, Cristo dijo, tienes que negar a ti mismo y sigue a Cristo. Negar. Entonces, es completamente diferente que dice psicología, que no está en la Biblia y no debemos seguirlo. La Biblia dice que debemos negar a nosotros mismos, no amar a nosotros mismos más. No, eso es mi problema. Eso es tu problema, es la verdad. ¿Y qué pasa cuando alguien va a llevar un pizza? Oh, eso es mi pedazo con mucho pepperoni, es mi favorito. Tiene mucho, entonces eso es el mío, estoy pensando. No, necesito negar mi carne y decir, oh, honey, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Quieres eso? Ese es mi problema. Y a veces sufrir, pero yo quería eso, sufrir, es la verdad. Y a veces sufrir peor. Y miramos en la Biblia qué es la verdad. La verdad es hasta la muerte. Y gloria a Dios, no siempre eso es necesario. Pero también, gloria a Dios, cuando es necesario. Necesitamos rendir nuestros corazones a su voluntad. Y eso es necesario otra vez. Un versículo muy interesante es lo que dijo Jesucristo en Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, mira, tenemos que morir a nosotros mismos. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, esa es la enseñanza verdadera de Jesucristo, negar a nosotros mismos. Y con eso puedo tener victoria sobre la carne, tentaciones de la carne de hacer maldad. También puedo tener mucho fruto en mi vida. Mira, cuando Jesús habló de un sembrador que estaba sembrando semillas, que es la palabra de Dios, cayó primero en tierra que era muy duro. Personas que dicen, no quiero nada de eso, ya vete, no me molestas, no quiero eso, no. Esas personas que no son salvados o cristianos que deben arrepentirse, son muy duros. También otro ejemplo, cuando la semilla cayó en piedras y subió rápido y parece que tiene mucho fruto. Pero ¿qué pasó? Ellos no tenían raíz y entonces empezó a sufrir y problemas y eso. ¿Y qué pasó? Ellos no tenían fruto, mucho, porque ellos no querían sufrir, ellos no querían negar a ellos mismos. Ellos sufren poquito y ya no voy a la iglesia, estoy enojado, está mal. Tenemos que tener fe y estar dispuesto a la mente de Cristo de sufrir, negar a nosotros mismos y rendir el corazón a su voluntad. Y no siempre, obviamente, es que tienes que morir, pero tenemos que morir a nuestros deseos carnales. Y un ejemplo específico, posible estás enfermo, enferma. Y decir, Señor, si tú quieres sanarme, ok, gloria a Dios. Si no, está bien, gloria a Dios. O rendir si estás sufriendo en su trabajo, lo que sea, como Dios guía en cada circunstancia. Otro ejemplo, Cristo dijo que a veces va a caer la semilla entre como plantas y lo que puede pasar es que puede causar problemas porque estás pensando en el mundo y quieres riquezas y amas a este mundo hasta que, bueno, ya no quiero negar a mí mismo, no quiero sufrir, quiero la vida fácil y no vas a tener mucho fruto tampoco. Es la razón, tenemos que estar dispuestos de sufrir para Él. Y a veces sufrir cuando personas no son amables con nosotros. Y mostrar el amor cuando personas no merecen. Y tú dices, ellos no merecen, o tú sí. Yo no, nadie merece amor. Entonces, gloria a Dios, Él nos da amor aunque no merecemos. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo cada día. Cada día debes estar, a menos siempre estoy diciendo, media hora en la palabra de Dios, a menos media hora orando y sirviendo a Jesucristo cada semana en una manera. Muchas veces, si puedes, mejor usa sus dones. Vamos a hablar más de eso.
Y necesitamos el poder del Espíritu Santo y ora con fe, porque su promesa, eso es algo que debemos creer. Y ora, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y recibimos por fe en este momento mismo que Él está llenándome con su Espíritu Santo. Debemos hacer eso cada día, muchas veces en el día, porque no podemos hacer nada sin Él. Y entonces, lo que me gusta mucho también, la mente que tenemos que tener de Cristo, es que Dios no es un Dios que dice, tú sufres y yo no. Eso no. Cristo sufrió más que nosotros podemos pensar. Él tomó todos los pecados de cada persona en la cruz. Increíble su amor. Resucitó de los muertos. Y el Padre sufrió tanto. Él mandó a su Hijo. Entonces es un privilegio de sufrir con Él y seguir en sus pasos. Y eso me encanta el corazón de Dios. Y Dios es un sirviente también increíble que lavó los pies de los apóstoles. Y entonces tenemos que negar a nosotros mismos. Y no sigue el movimiento malo, carnal. Y un nombre que yo uso es que el movimiento carnal. Que personas dicen, tengo libertad para tomar, para hacer todo lo que quiero y pecar, lo que sea, mirar malas cosas y tengo libertad. No tienes libertad para ser carnal, no tienes, ni para tropezar su hermano, ni para pecar. Es muy triste que personas piensen que eso es más espiritual, no es. Y entonces también muchas personas dicen, well, ¿cómo cerca de pecado puedo ser? Y es como estás caminando y es como estás cerca de un precipicio y estás diciendo, ¿cómo cerca puedo ser? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Y por muchas personas están muy cerca de pecado y piensan, todavía estoy bien. Eso es peligroso. No debemos hacer eso. Eso no es sabio. Entonces, tenemos que estar lejos de pecado, no cerca. Y usa su tiempo para Dios. Vamos a mirar que el tiempo es corto. Y usa todo lo que puedes, sus dones, para Cristo, para su gloria. Y no debemos tropezar a nuestros hermanos. Y personas siempre están diciendo, tengo libertad para hacer esta maldad. La verdad, ellos están pensando usualmente en ellos mismos nomás. No, la gente, eso no es amor, eso está mal. Entonces no debemos estar cerca de un lugar que puedes caer. Eso está mal. Entonces seguimos en 1 de Pedro 4:4, que dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces está diciendo aquí que el mundo va a pensar que tú eres raro. Ya yo sé que soy. La verdad es bueno para pensar, bueno, ya soy. Y no te afecta cuando personas dicen, ¿por qué no quieres tomar? ¿Por qué no quieres ir a las fiestas malas? ¿Por qué no quieres hacer maldad? ¿Y cómo puedes divertirse? Eso no tiene sentido, ellos dicen. No, es porque ellos no tienen el Espíritu Santo, ellos no entienden. Y ellos piensan que la única forma de tener un buen tiempo es para hacer maldad. Y no es cierto. Y también muchas cosas que ellos hacen es vacío y no significa nada. Y nosotros sabemos las cosas de Dios, la palabra de Dios y las cosas que hacemos aquí cuenta para la eternidad. Entonces ellos van a pensar que eres muy raro, extraño y está bien. No debemos pensar, me siento mal. No, es normal. Porque ellos todavía no nacieron de nuevo, no entienden. Y un día Dios va a juzgarlos tristemente si ellos nunca arrepienten. Pero yo recuerdo cuando finalmente yo era un cristiano verdadero. Nací de nuevo instantáneamente y de repente yo quería leer la Biblia mucho. Nadie necesitaba decir, ¿quién debes leer? Debes hacer. No, yo quería. Porque el Espíritu Santo estaba dentro de mí.
Y es como dice la Biblia, los bebés quieren leche espiritual, que es la Biblia. Yo quería orar, yo quería servir a Dios. Y eso me dio gozo y música cristiana. Y Dios me llenó con su Espíritu Santo. Yo sentí el gozo del Señor. El mundo no puede entender eso. Y también es una trampa. Tristemente, los cristianos, muchos, no todos obviamente, pero algunos, ellos tienen tanto temor del hombre. Oh, quiero que ellos me quieren y quiero que ellos me amen, no piensen que soy raro. Y eso es una trampa. Vas a hacer maldad, vas a pecar porque quieres que personas te amen o quieres que eres popular. No importa, solamente lo que Dios piensa es importante. Dios va a juzgar un día. Él va a juzgar a los cristianos por sus obras, no pecados, pero por sus obras, si vas a tener recompensa en el cielo. Pero personas que no son cristianos verdaderos, Él va a juzgar sus pecados. Él va a mandarlos al infierno, el lago de fuego. Entonces, ellos van a morir. ¿Por qué estás preocupado de lo que piensa el hombre o la mujer? No importa. Todos van a morir un día. Solamente lo que Dios piensa importa. Primero de Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivían en espíritu según Dios. Entonces, antes de conocer a Jesucristo, cada persona, ellos tienen una separación entre ellos y Dios. Porque ellos están en sus pecados. Ellos están muertos en sus pecados. Y su espíritu no está vivo. Pero cuando naces de nuevo, es instantáneo, no es toda la vida. Invitas a Cristo en su corazón por la fe y rendir su corazón a Él por fe. Arrepientes de sus pecados en su corazón. Naces de nuevo instantáneamente. Y eres un cristiano en un momento. Es la razón Jesús dijo, debes nacer de nuevo. Es un momento. Y entonces después, ya mi espíritu vive y mi espíritu quiere hacer lo bueno. Pero mi carne todavía quiere hacer lo malo. Es la razón hay una batalla entre mi espíritu y mi carne hasta que vamos a estar con Cristo en el cielo y ya no más esta batalla, gloria a Dios. Pero tristemente, personas que miras que no son cristianos verdaderos, ellos están muertos. Es como las películas de zombies. Oh. Bueno, no como ese, pero ellos parecen normal, pero sí están muertos. Es muy raro. Y cuando ellos aceptan a Cristo después de escuchar el Evangelio, las buenas nuevas, ellos son cristianos verdaderos. Ellos ya entienden lo que es la verdad. El Espíritu Santo vive adentro de ellos y ya no hay una separación entre cristianos y Dios. Gloria a Dios. Seguimos en 1 Pedro 4:7 que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Está diciendo que el tiempo está corto. ¿Qué haces con tu vida? Es muy importante que pensamos lógicamente, no con emociones. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? El fin está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces está diciendo, el juicio de la tierra está cerca. El rapto puede pasar en cualquier momento. ¿Qué es eso? Es cuando Cristo va a venir y Él va a llamar a todos los cristianos instantáneamente a estar con Él en las nubes. Eso puede pasar en cualquier momento. Y estás listo, estás lista para eso. ¿Eres un cristiano verdadero o no? ¿O eres un cristiano que no anda muy bien? Puedes arrepentirse hoy y decir, Señor, perdóname, ayúdame. Él va a ayudarte si no estás como dando excusas. Señor, ayúdame, es mi culpa. Y Él va a decir, claro que sí, hija. Claro, hijo, voy a ayudarte. Pero Él no puede si estoy diciendo, no, es mi culpa. Es la culpa de mi gato, mi vecino. O mi mamá, es la culpa de mi juventud. Posible está sufriendo, pero no debemos dar la culpa.
En Cristo tenemos la victoria. En Él podemos tenerlo. Y entonces dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces también dice aquí, debemos estar en oración. Y quiero decirte, estamos en una batalla espiritual. Y muchos cristianos dicen, ¿por qué no tengo la victoria? No entiendo. Es que no estoy leyendo la Biblia casi nunca y no estoy orando casi nunca, no estoy sirviendo a Dios, pero me siento bien golpeado y no tengo la victoria. Oh, hermano, hermana, no es un misterio. Debes empezar en la batalla, en oración fuerte, con fe, estudiando la Biblia cada día. Y debemos hacer y tener un plan. Voy a leer toda la Biblia y voy a orar cada día y ser fiel y servir en la iglesia y orar y negar la carne. Y con eso podemos tener la victoria en el poder del Espíritu Santo. Y el tiempo es corto. Estamos en una batalla. Tenemos que tomarlo en serio y amar a la gente. Negar a nosotros mismos. Y tú dices, pero ellos no me caen muy bien. O tú. Tenemos que amar personas y perdonar aunque ellos no merecen. Nosotros no merecemos. Y toma la decisión, no espera las emociones porque cambian cada momento, ¿no? Depende de lo que comí en la tarde. Oh, comí un buen taco y me siento muy bien. O comí mal comida, me siento mal. No debemos vivir por sentimientos. Debemos vivir por decisiones y tomar la decisión por fe y obediencia a Dios, hacer las cosas bien. Y estamos en los últimos días. Yo creo que estamos muy cerca de la venida de Cristo. No sabemos ni el día ni la hora del rapto, claro, pero podemos mirar los señales. Podemos mirar que había guerras mundiales. Dice en Mateo 24. Solamente en el siglo pasado eso pasó. Y Israel está en la tierra otra vez. Cualquier momento el rapto va a pasar. Después de eso, un pacto con el anticristo por 7 años. Y eso es cuando Dios va a juzgar al mundo. Todos los cristianos no vamos a estar. Vamos a subir en el rapto antes que este juicio de 7 años. Y después de estos 7 años es la segunda venida de Jesucristo, la batalla de Armagedón. Después de eso, el milenio. Y después de eso, el gran trono blanco. Cuando Dios va a juzgar cada persona que no es un cristiano verdadero. Y eso es muy fuerte. Los cristianos no van a estar enfrente de este trono, gloria a Dios. Pero Él sí va a juzgarnos por nuestras obras, si Él va a darnos recompensa. Entonces tenemos que ser fuertes, con fe. Se llama la buena batalla. Dice en la Biblia soldados, por razón. Es una batalla espiritual y tenemos que hacerlo con todo el corazón. Y tenemos que amar a la gente y ser pacientes con personas. No con rebelión, que es constantemente, eso es diferente. Amor también es hacer lo que es el mejor para una persona. A veces el mejor es una nalgada. A veces Dios va a darte una nalgada espiritual porque Él nos ama. Tenemos que mostrar el amor de Jesucristo en la manera que es sabio también. Seguimos en 1 de Pedro 4:9, que dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrélo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí es necesitamos usar nuestros dones para el cuerpo de Jesucristo. Debemos ser hospedados a unos a los otros, sin quejar. Oh, él comió toda mi pizza, estoy enojado. No debemos hacer eso. Debemos tener un corazón que voy a negar a mí mismo y voy a servir a Dios porque Él lo merece.
Pero también hay un don específicamente es de tener hospitalidad. No cada persona tiene eso. Cada cristiano debe tener un corazón amable que quiere invitar personas a la casa y bendecir a las ovejas de Dios. Debemos tener eso, pero algunas personas tienen este don específicamente y ellos hacen eso mucho. Y si tenemos un don de Dios, no debemos quejar, porque es un don de Dios que estamos usando para Jesucristo. Y, por ejemplo, si alguien va a darte un regalo en Navidad y está dándote y la persona dice, oye, yo no quería darte eso, yo quería usar el dinero para mí, para otras cosas, entonces no quería dártelo. ¿Vas a querer? Oh, claro que no. Y Dios no quiere personas que están quejando porque están usando sus dones para Él. Y entonces debemos usar nuestros dones con un corazón alegre. Un corazón alegre cuando estamos diezmando, un corazón alegre cuando estamos dando ofrendas, un corazón alegre cuando estoy limpiando la iglesia. ¡Qué bueno que está muy sucio! Quiero más. Pero en serio, debemos ser así. Y entonces, no quejando. Dios no quiere si tienes un corazón de quejar, igual como nosotros. Y cada persona tiene diferentes dones. Y cada persona no es lo mismo, no tiene los mismos dones. Y no debemos sentir mal y pensar, oh, mi don es peor que él. Eso no es cierto. Dios es fiel, Él es amor y Él da los dones. El Espíritu Santo decide que Él va a dar personas en el cuerpo de Jesucristo. Y otra vez, si tú eres fiel usando sus dones para Dios, no para ti, para edificar el cuerpo de Jesucristo con amor, para Cristo, para las ovejas, para personas que no conocen a Dios, Él va a darte recompensa en el cielo y tú puedes tener más que un pastor si eres más fiel con su don. Y no debemos pensar que otras personas son mejores o más importantes. No, solamente Cristo es. Y tenemos ministrar. ¿Qué es eso? Servir. Un esclavo de Cristo, no quejando, con motivos de amor. Es muy triste, pero un ejemplo que me gusta dar mucho es que, por ejemplo, tú quieres saludar a las personas entrando en la iglesia. Y si lo haces sin amor, por ejemplo, alguien entra y ellos son un poco sucios o algo, tú dices, oye, hueles feo, ay, qué feo, ay, ¿no bañaste hoy? ¿Qué está pasando contigo? ¿Quieres jabón? Y, eso no es el amor. Entonces, usaste su don, pero no vale nada sin amor. Entonces, tenemos que tener cuidado que mi motivo es amor para Dios. Mi motivo es amor por la gente, las ovejas, personas que no conocen a Dios. Y usa sus dones para la gloria de Dios. 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, algunas personas tienen don que usan sus bocas y ellos hablan. Por ejemplo, evangelistas o maestros, y usa sus dones bien o tiene don de exhortación. Y eso es animando a la gente cuando están tristes o animándolos para obedecer a Dios. Un don de enseñar es enseñando la Biblia en una manera que es fácil de entenderlo. Predicar es diferente. Eso es predicando el Evangelio, que es como entrar en el cielo. Otro don, por ejemplo, es una palabra de sabiduría. Eso es como puedes saber qué hacer en una situación. Otro es palabra de conocimiento. Eso es cuando Dios va a decirte algo que tú no sabías. Y entonces hay muchos dones, pero todos son importantes para el cuerpo de Jesucristo y debemos usarlos y no pensar que soy menos. Y por ejemplo,
Si estás orando solo en su casa y nadie sabe, orando muy fuerte por la iglesia, por el país, para las personas que no conocen a Dios, para tu familia, para mí mucho. Por favor. Y entonces, y mi familia, los ministerios y todo. Gloria a Dios. Y si eres fiel y no haciéndolo para tu gloria, y en secreto como puedes, Dios va a darte recompensa y puede ser más grande que alguien que es muy famoso en cantar, en un grupo de alabanzas, lo que sea. Tú puedes tener más porque eres más fiel. Gloria a Dios. Y también debemos glorificar a Dios, brillar la luz para que glorifiquen al Padre que está en el cielo, no a mí. Pero muchos hacen en una forma que ellos glorifican a ellos mismos. Eso no está bien. No podemos hacer nada sin Cristo de todas maneras. Él hace las obras de todas maneras. Solamente somos instrumentos de Dios, como una pluma que Dios está usando. Nada más. No podemos actuar que estoy haciéndolo yo. No, es Dios que está haciendo la obra siempre cuando es de Dios. Primero de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces está diciendo aquí, si tienes pruebas y problemas y persecuciones, no debemos pensar, ¡ay, qué raro! No sé por qué eso está pasando. Y cuidado también, porque a veces pensamos, entonces estoy en pecado. Posible no, posible solamente es porque estás haciendo cosas buenas para Dios, la verdad. Y no debemos pensar, estoy enfermo, entonces es pecado o falta de fe. Muchas iglesias enseñan eso tampoco no es cierto. Mira la vida de Job. Dios dijo que él era buen creyente en Dios. Y mira cómo sufrió Pablo también. Él tenía un aguijón en su carne que dolía mucho. Él rogó y Dios dijo que no, él no quería quitarlo para que él no va a tener demasiado orgullo. Entonces, sufrir es algo normal a veces. Y escúchame muy bien, tú puedes pelear en contra de eso, enojarse con Dios. Eso está mal. Debemos rendir el corazón. Señor, tú eres amor. Yo miro la cruz. Tú sabes lo que es el mejor en mi vida, para mi familia, mi trabajo, en todo. Voy a rendir mi corazón aún más a ti. Tú sabes lo que es el mejor. Tengo fe en tu amor, en tu poder. Miro la cruz que sufriste tanto por mí. Claro, vas a hacer lo que es el mejor para mí y mi familia y todo. Voy a confiar en ti, aunque estoy enfermo, o alguien murió, o perdí mi trabajo, o estoy sufriendo cualquier razón. Tú eres el amor, Señor. Gracias, Padre, que estás conmigo, que nunca vas a abandonarme. Gloria a Dios. Esa es la verdad que enseña la Biblia, no las falsas iglesias. Dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces es normal a veces sufrir y necesitamos rendir el corazón a Dios, y con eso yo puedo tener gozo. Yo puedo tener gozo que estoy sufriendo. Dios va a darme recompensa en el cielo. Gloria a Dios. Mi banco en el cielo está gigante. Gloria a Dios. Es la verdad. Si estás haciendo todo para Cristo, no para ti, no para la gente van a verte, no para malos motivos, pero para Cristo vas a tener recompensa en el cielo. Y estás sufriendo. Como Cristo sufrió, estás en sus pasos. Gloria a Dios. Entonces en el cielo puedes fijar y tener gozo en medio de sus problemas y pensar, wow, tengo recompensa gigante en el cielo porque estoy sufriendo para Cristo. Tengo gozo en mi corazón porque voy allá y en el cielo no más pruebas, no más problemas, solamente gozo en el Señor, no más lágrimas, no más dolores. Gloria a Dios. No más pecado en el cielo tampoco.
Primero de Pedro 4:14 dice, si no sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, si estoy sufriendo porque estoy sirviendo a Jesucristo, el Espíritu Santo está trabajando a través de mí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra vez recompensa en el cielo. Estoy sufriendo como Jesús sufrió. Y necesitamos tener fe que Dios es fiel, que Él solamente va a permitir lo que es el mejor. Y tenemos que entender, si estamos sirviendo a Dios bien y personas nos rechazaron, ellos la verdad están rechazando a Jesucristo, no a mí. Eso es muy triste, pero es la verdad. En la vida de Samuel, el juez en el Antiguo Testamento, el pueblo rechazó a Samuel y Dios dijo, no, Samuel. La gente está rechazando a mí, no a ti. Qué triste es eso. Es como la gente cuando ellos estaban gritando, crucifícale. Qué triste. Y la verdad, la razón es porque ellos aman a sus pecados. No quieren rendir a sus vidas a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Pero eso tristemente no tiene sentido. Tienes que pensar lógicamente, arrepentirse, dar su vida a Jesucristo y puede ser al cielo, puede ser perdonado por eternidad. O escoger su pecado y vas al infierno por eternidad, sufrir en fuego. Qué triste. Pero si sufres para Dios, como el ejemplo de Esteban, como el ejemplo de Jesús, obviamente en la cruz, y que Él resucitó de los muertos. Y Esteban, cuando ellos le apedreaban, ¿qué pasó? Cristo, Él miró en una visión, esperando a Esteban. ¡Qué hermoso! Eso glorificó a Dios porque Él tuvo fe en medio de sus problemas tan fuertes. 1 Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, si estamos sufriendo, no debe ser mi culpa. Y a veces, tristemente, eso va a pasar. Y puedo decir, Señor, perdóname, ayúdame, hice mal, perdóname como Pedro, cuando él dijo malas palabras, negó a Cristo. Pero él arrepintió. Y Dios lo perdonó y usó a él muchísimo. Pero tristemente, Judas nunca arrepintió, solamente lágrimas, y él cometió suicidio. Él no arrepintió, aunque había lágrimas. No. Arrepentimiento es un cambio en mi corazón y mi mente y que voy a seguir a Dios. Es lo que hizo Pedro. Él regresó con los apóstoles y él dijo, perdóname, y Dios le usó muchísimo después de eso. Gloria a Dios. Y quiero decir, un cristiano puede pecar, caer en pecado y decir, Señor, perdóname. Pero un cristiano verdadero no puede vivir en pecado y pensar que ellos son cristianos. Es un engaño. Muchos viven en fornicación. Ellos piensan, voy a la iglesia, estoy sirviendo, entonces estoy bien. No, esa es doctrina católica. Ellos piensan que puedes hacer buenas obras para borrar pecado. No, eso no está en la Biblia. Busca, no está. Y entonces, solamente por fe en la sangre de Jesucristo y arrepentimiento podemos ser perdonados. Pero quiero decir algo muy importante aquí. Está hablando con cristianos. No debemos matar, no debemos robar, no debemos chismear. Tristemente hay cristianos que caen en eso y tenemos que tener cuidado y no confiar en personas automáticamente solamente porque ellos dicen que son cristianos. Ora que Dios guía en todo. Y debemos tener un corazón que confía en Dios. Y si estoy sufriendo y es mi propia culpa, o a veces no es mi propia culpa, debemos tener fe en Dios, que Él es amor. Pero tristemente, mucha gente enojan con Dios y ellos piensan, voy a castigar a Dios, no voy a orar, no voy a leer la Biblia, y el diablo está riendo, la verdad, porque eso es lo que ocupamos.
Necesitamos la Biblia, oración. O personas dicen, estoy enojado, no voy a la iglesia, voy a dar un castigo a Dios. No, estás castigando a ti mismo. No, en esos momentos debemos acercarse a Dios más, orar más, confiar más, tener más fe. Pero tristemente muchos salen de la presencia de Dios en sus corazones y ellos sufren más. Dice en Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, esas son personas que ya no tienen fe y nunca debemos hacer eso. Cuando dudas a Dios y su amor, debemos mirar la cruz. Cómo Él sufrió tanto por nosotros y resucitó de los muertos después de su crucifixión. Y que el Padre también sufrió increíble, mandando a su Hijo. ¿Tú vas a hacer eso para morir y sufrir? Dios es amor, gloria a Dios. Primero de Pedro 4:16 dice, pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Está diciendo aquí, si estás sufriendo para Dios, no debemos quejar. Debemos tener fe que Dios es amor y que Dios mismo está sufriendo también muchísimo más que nosotros. La verdad infinito. Porque Dios está en cada lugar. ¿Puedes imaginar que Cristo murió por cada pecado en toda la historia de humanidad? Ay, 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 increíble el amor de Dios. También Él puede mirar cada pecado, cada asesinato. Él está, cada niño que alguien va a matar o cada cosa fea en todo el mundo. Él mira cada cosa. ¡Qué horrible! Y tú dices, ¿por qué Él permite eso? La razón es porque Él quiere darnos oportunidades de arrepentirse y ir al cielo. Él nos dio voluntad propia. Pero va a venir un día cuando Dios va a parar todo eso y Él va a juzgar. Entonces, Él está dando tiempo para arrepentirse y tómalo. Y busca a Dios. Puedes ser un cristiano verdadero hoy en día y voy a dar la oportunidad después de este estudio. Y entonces tenemos que tener amor, paciencia, fe. Sufriendo no es para siempre. Gloria a Dios. Primero de Pedro 4, 17, 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, eso debe dar poquito miedo y los incrédulos mucho miedo en sus corazones. Dios sí va a juzgar un día. Cada persona que no es un cristiano verdadero va a estar enfrente de un gran trono blanco para dar cuentas de su vida y sus pecados y que ellos rechazaron a Jesucristo. Pero no tienes que estar allá. Puedes arrepentirse hoy y dar su vida a Jesucristo. Puedes ser perdonado. Puedes tener la victoria en Jesucristo. Gloria a Dios. Pero también en el cuerpo de Cristo tenemos que juzgar a nosotros mismos. ¿Qué necesito cambiar en mi vida? ¿Hay amor en nuestra iglesia? ¿O solamente competencia y personas como peleando para tener puestos o dinero? Eso está mal. Tenemos que arrepentirnos y servir otros cristianos y servir personas que no conocen a Dios y ser buenos ejemplos de Jesucristo y arrepentir. Y eso es muy triste. En muchas iglesias no hay mucho amor. No hay. Y muchos no son cristianos. Muchos son falsos. Y está diciendo si la iglesia tiene sus problemas y si tienen, ¿cuánto más cuando Dios va a juzgar personas que no conocen a Dios? ¡Qué fuerte! Y necesitamos mirar a mi familia. Estoy amando a mi familia, mis hijos, mi esposa,
Y tengo un buen ejemplo, buen testimonio. Estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón. O tengo envidia, o no quiero perdonar a personas. La Biblia dice, si no vas a perdonar, Dios no va a perdonarte. Eso está fuerte, pero Dios no quiere que estás diciendo, ay Señor, perdóname por todo lo que he hecho, pero no voy a perdonar a nadie. No, está mal. Dios no acepta eso. Y un cristiano verdadero va a querer de perdonar, la verdad. A veces batallamos, pero va a querer y debemos obedecer a Dios y ser un buen ejemplo de Jesucristo. 1 Pedro 4:19 dice, de modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Está diciendo, si estás sufriendo por su fe y estás sufriendo por buenas razones, gloria a Dios, según la voluntad de Dios. Y a veces dice aquí, sí es la voluntad de Dios, a veces que sufrimos. Y tenemos que tener fe, que Dios es amor. Y Él solamente va a permitir lo que es el mejor para nosotros. Y tú dices, pero es mucho. Well, es la verdad. A veces es mucho. Es cuando necesito orar más y confiar más y servir más y leer la Biblia más y rendir mi corazón más y puedo tener gozo y paz otra vez. Es una batalla espiritual y también necesito negar mi carne y confiar en Dios. Y Él es amor. Él no puede pecar, Él no puede fallar. Y gloria a Dios. Y Dios va a juzgar la maldad un día. Y a veces somos impacientes, ¿no? Quiero mucho paciencia conmigo. Pero otros no. Ahora quiero venganza, Señor. No, tenemos que orar por nuestros enemigos. Tenemos que orar por su arrepentimiento. Y Dios sí va a juzgar un día. Y a veces en esta vida Él va a juzgar personas, a veces Él espera hasta que personas mueren. Y tenemos que rendir mi corazón en el tiempo de Dios. Muchas veces estamos pensando, bueno Señor, esperé una hora y ¿qué está pasando? O esperé una semana, un mes, ¿dónde estás? Estoy enojado, está mal eso. A veces un año, a veces toda la vida. Tenemos que rendir el corazón. Él tiene a nosotros en sus manos, Él sabe lo que es el mejor, nosotros no sabemos nada, la verdad. Él sabe cada detalle de cada situación y debemos rendir a la voluntad de Dios y tener fe. Y vivir por la fe, no por la vista, porque a veces no podemos ver nada. A veces no sentimos nada. Confiamos en Cristo y en su palabra. Dios es fiel. Y aprendimos en este capítulo que Dios es fiel. A veces sufrimos, es normal. Tenemos que tener la mente de Jesucristo, que Él estaba dispuesto de sufrir hasta la cruz. Y con eso puedo resistir las tentaciones de mi carne. Puedo tener victoria con el poder del Espíritu Santo. Aprendimos que nacimos de nuevo por fe, no por obras, en la crucifixión de Jesucristo y que Él resucitó de los muertos. Nacimos de nuevo por fe, no por obras. Gloria a Dios. Y puedo tener vida eterna. También aprendimos que debes usar sus dones. No debemos pensar, no soy nadie, entonces no voy a usarlos. Está mal eso. Somos un cuerpo de Jesucristo. Necesitamos todo, cada persona. Debemos tener amor y glorificar a Dios, no a mí. Y finalmente juzgar lo que estoy haciendo en mi familia. ¿Está bien o no? En la iglesia, ¿está bien o no? ¿Es amor o no? Para ser ejemplos de Jesucristo. Y si alguien está escuchando, tú sabes que todavía no eres un cristiano verdadero, tú puedes ser uno hoy. Puedes invitarle en su corazón por fe, no por obras, y arrepentir de sus pecados en su corazón, y Él va a entrar y puedes saber que vas al cielo después de la muerte. Y puedes orar conmigo. Señor Padre, yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Te doy mi vida, Señor. Perdóname por todo lo que he hecho en mi vida, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Y ya eres mi jefe, Señor.
Gracias por tu perdón, gracias por la salvación, que es un don de Dios, que no es por mis obras, Señor. Y gracias por ser tan hermoso con nosotros, Señor. Y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a servirte con todo el corazón. Ayúdanos a no enojar contigo, Señor, cuando cosas pasan que son difíciles, pero confiar en ti y rendir el corazón aún más. Servirte con todo el corazón, con el amor de Dios. Llénanos con tu Espíritu Santo nuevamente, darnos fuerza, Señor, darnos consuelo, todo lo que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén.